Bienvenidos a esta nueva entrega, parte 2 del módulo 8, donde continuaremos abordando la parte de los conceptos de VPN e IPsec. Tal como les había prometido en esta segunda entrega o parte 2 del módulo 8, les estaré haciendo una demostración. En primer lugar, el uso de túneles como uno de los métodos de transición para IPv, para la transición de IPv4 a IPv6, y que ya vimos la parte de túnel GRE como eh, túnel para interconectar pues dos sitios. En este caso vamos a hacer un túnel IPv6 sobre la infraestructura IPv4 previamente pues construida, y como segunda demostración vamos a ver la configuración de una VPN sitio a sitio usando pues la herramienta de Cisco Packet Tracer. Mi nombre es José Torres, pues, y estaré comentándoles, como siempre, tratando pues de que lo que aquí se muestra pues sea de mucha utilidad para su formación en la parte de CCNA. En este caso pues en el contexto de redes empresariales, seguridad y automatización del CCNA 3. Entonces vamos a pasar a la parte de la configuración del túnel. Entonces tenemos previamente esta topología en la que ya está funcionando pues IP versión 4. Entonces tenemos una configuración previamente con direccionamiento pues IPv4 y tenemos una interfaz en IPv6, y el protocolo que estamos ejecutando pues es solamente OSPF para versión 4. Si le damos show hiperroute pues vamos a ver el enrutamiento IPv4. En IPv6 pues solamente tenemos una interfaz directamente conectada que corresponde pues a en este caso a la gigabit 01. Entonces en la gigabit 01, como vemos aquí, tenemos pues una dirección IPv6 que es la 2001 KP ABC 1.2.2.1 pleca 64. Tenemos bueno, esta computadora que ya ha sido configurada con IP versión 4. Vamos a probar con la IP de la interfaz como gateway, ponerle la 1. Igual en este caso vamos a probar, aquí ya la tiene la 1. Bien, entonces tenemos estas interfaces. En el router 2 no tenemos ninguna dirección, ninguna interfaz con direccionamiento IP versión 6. Todo está corriendo bajo IP versión 4, y pues hay comunicación entre todas las redes IP versión 4. En este caso estas dos PC que están ejecutando en esta red IP versión 4 pues deberían de tener comunicación. Podemos ver que hay comunicación entre los dos dispositivos IPv4, pero en este caso esta PC es la 2001 Café ABC 2.2. Pleca64. La PC debería ser la 2.2.2, y esta es la 2001 Café ABC 1
2 puntos debería ser pues la 2. Entonces en este caso estamos hablando de dos redes que son como islas que están pues en los router 1 y router 2. Entonces, como estos dos equipos están funcionando, perdón, estas dos redes IPv6 están funcionando como islas. Entonces lo que vamos a hacer es crear un túnel que nos permita interconectar esta red con esta otra red. La red que está conectada a la gigabit 01 del router 1 con la gigabit 01 del router 3. Entonces para eso vamos a crear pues un túnel que una a estas dos islas, pasando o usando como medio de transporte, en este caso, la infraestructura que está configurada con IPv 6. Entonces vamos a ver que de esta manera vamos a poder interconectar a las dos redes pasando por la red IPv6. Entonces para eso pues vamos a configurar en el router 1 esta IP que tenemos aquí establecida. Va a ser la red que vamos a asignar al túnel. Entonces le decimos interface túnel y le vamos a poner un número 1. Entonces le decimos IPv6 address y le vamos a poner la 2001 AA PB 1 2.2.1 pleca 64. Entonces ya tenemos la IP. Entonces luego le decimos cuál es el túnel source, que en este caso pues va a ser la serial 0 pleca 0 pleca 0, que es la interfaz de salida de R1. Y túnel destination, en este caso vamos a poner la IP pública o la IP que tiene la serial 001 del router 3. Entonces allí es la 192.168.1.2. Y luego pues le vamos a decir el tipo de túnel. Decimos túnel mod y le vamos a decir que es un túnel IPv6 IP. Entonces luego procedemos a crear el túnel en el router 2, perdón, en el router 3. Interface túnel, ponerle 1. Se le puede asignar cualquier número, pero en este caso pues vamos a usar el mismo. La 2001 AA BB 1 2.2.2 pleca 64. Se me olvidó IP address. IPv6 address. Y luego el tunnel source, que en este caso va a ser pues la serial que conecta con el router 2. Esta serial para acá. Serial 001. Y tunnel destination, que en este caso pues va a ser la IP que tiene la serial 000 de R1, que es la 172.16.2.1. Y luego pues le decimos tunnel mod, le decimos que IPv6. Bien. Adicionalmente tenemos que activar pues el router IPv6, unicast routing, igual en el router 1.
IPv6 Unicast Router. Entonces, una vez que podemos probar el ping, probar la comunicación, yo puedo hacer ping a la 2001 BBB, que es la IP en el otro extremo, la IP que tiene el túnel en el router 3, y desde el router 3 le puedo hacer ping a la IP que tiene el túnel en el router 1, que es la 2001 a IPv 1.2.1, y ahí tenemos comunicación. Pero ahora faltaría ver hasta dónde llegan pues estas computadoras. Vamos a ver, debería llegar a la 2001, a su puerta de enlace, café ABC 1.2.1, y allí pues está comunicando. Veamos si le podemos llegar a la IP del túnel 2001 IP 1.2.1, y también llegamos ahí. Veamos si llegamos al extremo del túnel en el router 3, y allí ya no llegamos. Entonces, para garantizar la comunicación a través del túnel, entonces lo que tenemos que hacer es configurar enrutamiento. Vamos a activar enrutamiento con OSPF, IPv6 route OSPF. Router, y le decimos OSPF, y aquí le decimos router ID. Vamos a poner el 444 como router ID, y luego pues entramos a la interfaz del túnel, interface túnel 1, y aquí le decimos pues IPv6 OSPF 1, y le decimos pues área 0, y así entramos pues a la gigabit 01, decimos IPv6 OSPF 1 área 0. Recordemos que en IPv6 el enrutamiento se habilita por interfase. Entonces ahora pues en el router 3 hacemos el mismo proceso, IPv6 router OSPF 1, le decimos router ID, a poner el 5. Luego pues entramos al túnel, decimos IPv6 OSPF 1 área 0, y en la gigabit 01 hacemos pues el mismo proceso, IPv6 OSPF 1 área 0. Entonces ahora si le damos show IPv6 route, entonces debería aparecernos una ruta por OSPF para versión IP versión 6. Entonces ahora que ya tenemos el enrutamiento, esta PC ya debería poder comunicarse con la PC de la isla IPv6 que está conectada en el router. Ahí está llegando al router 3 en la IP del otro extremo del túnel, pero también debería poder llegar pues a la PC, que es la 2001 café ABC
2, 2.2.1, que es en el router, ¿sí? Y debería llegar también a la PC, que es la 2, 2.2.2. Entonces ahí ya tenemos pues un túnel configurado entre el router 1 y el router 3, manteniéndose pues la comunicación entre las dos islas IPv6. En este caso pues utilizando la infraestructura de IPv4. Entonces de esa manera pudimos comunicar pues dos redes que están aisladas y que utilizan el protocolo IPv6. Entonces ahí tenemos pues esta demostración, que es pues uno de los métodos de transición que se recomienda para la migración pues de IPv4 a IPv6. Ahora vamos a pasar a la segunda parte que tenemos planteada, que es pues desarrollar una VPN sitio a sitio o punto a punto. Entonces ya tenemos una infraestructura configurada que ya tiene pues enrutamiento aquí. Entonces algo importante cuando uno va a crear VPN, en el caso de los equipos Cisco, tenemos que ver pues el proceso de licenciamiento. En este caso previamente yo habilité esta licencia, la licencia que si no la tenemos, pues si solamente tenemos la licencia IP base del paquete IP base, entonces pues no nos va a servir para la configuración pues de VPN, para el soporte, porque tenemos pues que tener la licencia de seguridad. Bien, entonces vamos a crear una VPN que conecte la red 192.168.1.0 con la 192.168.3.0. Entonces para eso pues yo tengo aquí esta topología, que es la que vamos a usar. Ya tenemos esta infraestructura armada, que es la que vamos a usar para la configuración de la VPN. Entonces lo que vamos a hacer pues una VPN IPsec que permita pues cifrar el tráfico que se envía de la red 192.168.1.0 a la red 192.168.3.0, que ese tráfico pues vaya encriptado. En la descripción del video yo les voy a poner pues esta actividad para que el que considere pues necesario pueda realizar pues la actividad o repetirla una vez que ve el video. En el caso de la VPN IPsec, estas se desarrollan pues en dos fases. Al momento de la configuración o al momento del diagnóstico de problemas, entonces pues generalmente esto se aborda a través de las dos fases en que se configura pues una VPN. Entonces la fase 1, que es donde se definen los parámetros de la política ISACAM, y la fase 2 es donde se definen pues los parámetros de la política de IPsec. Entonces aquí están definidos cuáles son los parámetros que se configuran de acuerdo pues a cada una de las fases. Para la fase 1 tenemos el método de distribución de clave, que puede ser manual o puede ser a través de ISAK-MP. En este caso, como la VPN va a ser entre R1 y R3, entonces el método de distribución de clave va a ser ISAK-MP, tanto para R1 como para R3. Y el algoritmo de cifrado, que se puede usar DES, triple DES o AES. En nuestro caso, como AES es el método recomendado,
entonces vamos a usar AES, tanto en R1 como en R3. Como algoritmo de hash se puede usar MD5 o SHA, pero recordemos que parte de lo que hemos estudiado es que el MD5 pues ya no se considera pues una opción tan viable, entonces por lo tanto vamos a usar SHA-1. Como método de autenticación se puede usar pues claves previamente compartidas o RSA. En nuestro caso vamos a usar pues claves previamente compartidas. Para el intercambio de claves se pueden usar pues los grupos de H1, 2 o 5. En nuestro caso pues vamos a usar DH2. La vida útil SA de Ike es de 86.400 segundos, que es lo que vamos a usar. Y la llave ISAK-MP que vamos a usar va a ser Cisco. Eso en la fase 1. En la fase 2, que es IPsec, vamos a usar un conjunto de transformación que lo vamos a denominar VPN0, tanto en R1 como en R3. El nombre host del peer va a ser pues R3 y R1. Las direcciones del peer, que en este caso pues generalmente estas son las direcciones públicas a través de las que se establece el túnel VPN. En este caso vamos a considerar que 10.2.2.2 y 10.1.1.2 son pues las direcciones públicas y que van a conformar pues los pares que se van a interconectar para formar el túnel. La red con el tráfico interesante, que es el que se debe cifrar, va a estar pues por la LAN de R1, que es la 192.168.1.0, y la LAN de R3, 192.168.3.0. Entonces cuando estas dos compartan tráfico, el tráfico debe ir cifrado. Vamos a asignar un nombre para la asignación criptográfica. En este caso la vamos a llamar VPN Map. Y luego pues vamos a ver el establecimiento SA, que va a ser pues a través de IPsec y ISAK-MP. Entonces en esta actividad está todo descrito lo que se debe realizar, ¿verdad? Entonces lo que les comentaba es que nosotros pues debemos de activar una licencia, esta licencia, ¿verdad? Y lo debemos hacer pues con este comando, tanto en R1 como en R2. No voy a cerrar esta actividad para no confundirnos. Y veamos aquí si la tenemos en los dos lados. Con show version podemos ver pues el licenciamiento. En este caso R2, R1, aquí está incorrecto, el hostname es R3, hostname R3. Entonces si le damos show version, entonces vemos que esta no tiene la licencia activada, la licencia de seguridad. Entonces debemos pues de activarla. En algunos casos pues da algunos problemitas para habilitarla en Packet Tracer aquí. Entonces el comando que nos dicen que debemos usar es license boot modules. Como es para un Cisco 2900, la tecnología de paquete es Security K9. Entonces eso es lo que debemos activar aquí. Entonces lo que le estamos diciendo es que al reiniciarse pues cargue esta nueva licencia C2900 Technology Packet y Security K9. Entonces generalmente cuando se activa una licencia, entonces me manda este mensaje con pues los derechos de la licencia, ¿verdad? Entonces aquí pues le tenemos que decir que sí, porque si no pues no la activa. Entonces allí ahora me dice pues que el módulo
se va a iniciar en el segundo reboot que realicemos. Si nosotros nos vamos aquí, le damos Show Version, en este momento, aquí me dice que se ha habilitado. Y para el siguiente reboot, aquí, si se fijan, aquí dice Disable y aquí dice ninguna. Solamente en tecnología de paquete para el siguiente reboot me dice que es Security K9. Entonces debo de guardar running config, startup config. Entonces guardamos y luego podemos reiniciar para que en el siguiente reinicio pues se active la licencia de seguridad. Entonces hay diferentes tipos de licenciamiento. Pueden haber licencias de evaluación. Veamos en este caso. Y aquí me dice pues que tenemos pues la licencia de seguridad K9, pero es una licencia de evaluación. Generalmente las licencias de evaluación tienen pues una duración de un mes en que se pueda habilitar. Entonces si no, la podemos convertir en permanente si uno pues paga los derechos por la adquisición pues de la licencia. Y ahí ya me dice que tenemos pues seguridad K9. Bien, entonces vamos a seguir los pasos que nos dicen aquí. Tenemos R1. Entonces ya habilitamos la licencia en este caso. Entonces vamos a seguir los pasos de acuerdo pues a esta guía que está bien completa y bien interesante para el desarrollo pues de esta demostración de VPN. Entonces lo primero pues que hay que crear pues una lista de control de acceso para definir pues cuál es el tráfico interesante. En este caso pues tenemos una access list extendida, una ACL extendida que nos dice pues que es la 110 y permitir el tráfico IP entre la red 192.168.1.0 con wildcard 000.255 a la red pues 3.0 con wildcard 000.255. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso ya es configurar los parámetros de la fase 1 de ISA-KMP. Entonces pues, empezamos con crypto ISA-KMP, decimos policy 10 y luego pues le decimos que el método de encriptación va a ser AES, que la autenticación va a ser Richard, el grupo 2 exit, y luego definimos pues la clave y en este caso la dirección a la que se va a autenticar, crypto ISA-KMP, y vamos, que nos decía que usemos Cisco a la dirección 10.2.2.2, que es la dirección IP del router 3 en las interfaz serial. Esa es la fase 1. Luego viene pues la fase 2, donde nos dice que usemos pues el conjunto de transformación que se va a llamar VPN-set y que debe usar AES, TripleS y ESP SHA-HMAC. Entonces le decimos crypto IPsec transport set VPN set ESP con TripleS ESP SHA-HMAC. Y luego crypto map
VPN map 10 IPsec y saca MP. Bueno, ahí se le puede poner una descripción. Si uno quiere ponerle, pues pueden ponerle una descripción. Bien. Bien, en este caso pues no le vamos a poner nada. Entonces le decimos set peers, y en este el peers pues es la dirección IP de la interfaz pública, que sería pues la serial de R3. Decimos set transform set, que en este caso lo denominamos pues VPN set, y pues asociamos la lista de acceso que creamos inicialmente, donde se define pues el tráfico interesante. Y el último paso es pues asignar o asociar el cifrado a la interfaz, en este caso a la interfaz que conecta pues hacia la red pública, que en este caso pues va a ser la serial 00 pleca 0 en el router 1, y la asociamos con CryptoMap VPN map, y ahí nos dice pues que la encriptación ISA-KMP on off, ISA-KMP ahora dice que está en encendido. Entonces si le damos show crypto ISA-KMP SA, entonces ahorita pues no nos muestra pues ningún detalle, porque solamente la hemos configurado de un lado. Entonces esta guía pues nos va dando todos esos detalles. Entonces ahora pues nos vamos al router 3. En router 3 pues hacemos el mismo proceso. Entonces definimos una lista de control de acceso para el tráfico interesante, que es el de las dos redes. Entonces configuramos pues la fase 1, policy 10, encryption, AES, authentication, breacher, group 2, entonces la misma contraseña que usamos en el otro extremo, y ahora la IP pues del router 1. En este caso pues lo que yo tengo diferente es que en el router 1 no puse la IP2, sino que puse la IP1. ¿Okay? Luego nos vamos a la fase 2, configuración de la fase 2. Crypto IPsec transform set, VPN set, ESP, ya, ESP triple des, ESP ya, HMAC.
y luego le decimos CryptoMap VPN map 10 IPC ISAKMP. Entonces el CPIR, que sería en este caso pues la IP del router 1, que es la 10.1.1, que es la que yo puse en la actividad de laboratorio. Pues en esta interfaz pusieron la 2, pero yo puse la 1, por eso es que le estoy poniendo la 1. Set transform set VPN set y match address 110. Y luego pues solo asociamos pues a la serial, que es la serial 1. CryptoMap VPN map. Entonces si le damos show crypto y saca MPSA, pues todavía no tenemos clonal. Bueno, solo me falta pues activar el enrutamiento en esta interfaz, en la interfaz de la LAN, para que no lo tengo activo. En la gigabit 00 se lo vamos a hacer gigabit 00 P o SPF 1 área 0. Entonces igual en el router 1 que tengo pues la gigabit 01, voy a habilitar pues OSPF en esta interfaz también. Entonces vamos a habilitar aquí. No tenemos nada todavía porque no se ha establecido el túnel. El túnel se va a establecer cuando haya tráfico interesante que necesite pues encriptarse. Entonces este túnel se va a configurar cuando haya tráfico generado entre la LAN, como lo dice la access list, entre la LAN 192.168.1.0 hacia la 192.168.3.0. Si no hay ese tráfico, entonces no se va a generar. Voy a hacer un pin a la 1.2, que es la PC de, perdón, la 2.2. Tenemos aquí la 3.2, perdón, la 3.2. 2. Vamos a ver. Entonces aquí deberíamos ver si se establece pues el túnel. Bueno, ahorita no se ha establecido. Quiero ver por qué. La 1.2, 1.1. 3.2. A ver, show IP route. Perdón, creo que el enrutamiento aquí no lo tengo. Bueno, aquí me debería estar aprendiendo la LAN de la 192.138.3.0.
1, 2 y no me la está prendiendo. Yo cerrado, quiero ver. Aquí me aprende la 3. Aquí me la está prendiendo. Está bien. Pero aquí no. No. Quiero ver. Churro. Aquí se aprende la 3 por OSPF, pero aquí no está aprendiendo pues la 1.0. Ah, es que lo puse mal. La IP la tengo mal configurada, porque la que tengo conectada es la Gigabit 01 y la IP la tengo en la 00. A cambiarla. Y vamos a activar la interfaz Gigabit 00. Shutdown. Ahora sí ya está prendiendo. Entonces veamos ahora pues el establecimiento del túnel. Veamos aquí. Y hay algo de acá. Ahora sí, ya el túnel ya se estableció. Aquí nos dice. Tenemos el túnel. Y aquí pues debería haber más información referente al túnel. ¿No? Entonces aquí el PIN debería pues habernos respondido ya, porque ya se estableció el túnel y hay comunicación. Igual de esta PC también deberíamos poder llegarle a la 192.168.1.2 y ahí tenemos comunicación con el establecimiento pues del túnel. Ahí. Aquí. Entonces esa es la configuración con respecto a la parte del túnel. Bien, yo les voy a dejar pues esta configuración, este laboratorio, para que ustedes puedan pues, obtener más detalles. Bien. No pudimos ver todo este proceso, ¿verdad? Porque como no nos funcionó al inicio el enrutamiento, entonces no vimos todo ese proceso. A ver. Policy. Y aquí vemos pues algunos detalles de las configuraciones que realizamos al momento pues de la creación de la VPN. Bien, con esto pues doy por terminado esta segunda entrega sobre la parte de VPN. Espero pues que este contenido, toda esta información sea de mucha utilidad para todos los que están pues en proceso de formación para optar pues a la certificación de CCNA.